En alta mar, no hacía falta una tormenta para morir de frío. A veces, bastaba una noche tranquila, una brisa constante y un cuerpo exhausto. El frío marino no era como el de la montaña o de la ciudad. Era húmedo, persistente, silencioso. Se colaba entre los huesos y apagaba la vida poco a poco, sin hacer ruido. No había refugios ni calefacción. La mayoría de los marineros dormía sobre la madera helada del barco, muchas veces mojada por agua salada, cubriéndose con lo que encontraban: trapos viejos, lonas rotas o sus propios brazos. La hipotermia no era una excepción. Era una amenaza diaria. Morir congelado era tan común que los relatos de la época mencionan cuerpos rígidos al amanecer, barbas cubiertas de escarcha y dedos ennegrecidos. Algunos nunca despertaban. Y lo más aterrador, nadie escuchaba su último suspiro. Cuando pensamos en exploradores como Magallanes o Vasco da Gama, imaginamos sol, palmeras y mares azules. Pero la realidad era muy distinta. Muchas de las rutas coloniales cruzaban regiones heladas del Atlántico Norte, el extremo sur de África o los bordes de la Antártida. El frío golpeaba sin piedad. Marineros acostumbrados al calor tropical se enfrentaban al hielo, la niebla espesa y el viento cortante. Las velas crujían congeladas, los mástiles se cubrían de escarcha y hasta el aliento se transformaba en vapor cristalino. Los hombres, sin preparación para ese clima extremo, veían cómo sus cuerpos fallaban poco a poco. La piel se agrietaba, los labios sangraban y la mente se entumecía. El sueño era dulce, pero podía ser el último. Las embarcaciones coloniales pasaban por zonas verdaderamente despiadadas. El Mar del Norte, el Canal de la Mancha, el Cabo de Hornos. Eran infiernos congelados disfrazados de rutas comerciales. Allí, el invierno era otra forma de guerra. Durante el invierno austral, cruzar el Atlántico Sur era como jugar a los dados con la muerte. El viento soplaba como cuchillas y las olas rompían con fuerza monstruosa. No existía calma. Cada día era una batalla contra el clima. Los navegantes sabían que esas regiones no perdonaban errores. Un descuido, una cuerda mal atada o una noche sin abrigo, y el mar reclamaba una vida más. Y sin embargo seguían adelante, con el miedo metido hasta los huesos. Los camarotes cerrados eran un lujo reservado a oficiales, capitanes o cargamentos valiosos. Los marineros comunes vivían a la intemperie. Dormían en cubierta, expuestos al cielo, al viento y al agua salada. El suelo, de madera cruda, absorbía el frío como una esponja maldita. Algunos intentaban dormir en las bodegas, entre barriles y cajas húmedas, pero allí también el aire era gélido, el moho flotaba y los olores eran insoportables. En ambos lugares, el enemigo era el mismo: la humedad, el viento y la falta de calor. No había aislamiento térmico, ni mantas, ni colchones. Solo había cuerpos cansados, intentos desesperados de encontrar una esquina menos helada y una fe ciega en que el sol del día siguiente les diera una mínima tregua. Dormir se convertía en un riesgo. Muchos marineros sabían que, al cerrar los ojos, podían no volver a abrirlos. Por eso dormían en grupo, pegados unos a otros, como si fueran animales buscando calor en medio del hielo. Los que tenían una hamaca de tela eran afortunados. Otros se acostaban directamente sobre la cubierta, entre costuras de madera congelada, abrazando barriles vacíos o enrollados en sacos podridos. Dormir era una necesidad, pero también una sentencia. El cuerpo humano resiste mucho, pero hay límites. Y los hombres del mar los tocaban todas las noches. Era una guerra silenciosa, una pelea por sobrevivir entre trapos, sal y esperanza. Quédate hasta el final, porque hay un detalle impactante que muy pocos conocen sobre cómo estos hombres lograban mantenerse con vida, incluso cuando todo parecía perdido. La lana se convirtió en la aliada silenciosa de los marineros. No era suave ni elegante, pero tenía una virtud milagrosa: seguía aislando el calor incluso estando mojada. Mientras el algodón y el lino se convertían en trapos fríos al contacto con el agua salada, la lana ofrecía una resistencia mínima pero vital. Los marineros vestían capas gruesas, muchas veces remendadas una y otra vez. No importaba si picaban o si olían mal. Lo importante era no morir de frío. Una de las estrategias más extremas y más efectivas fue untar la ropa con grasa animal: sebo de cerdo, baña de ballena, aceite de pescado, lo que estuviera disponible. Esta capa aceitosa actuaba como un escudo contra el viento y la humedad. Pero no era gratis. La ropa comenzaba a apestar, atraía insectos, se llenaba de hongos. Aún así, cuando la alternativa era temblar hasta el amanecer o congelarse en silencio, el hedor era lo de menos. El instinto de supervivencia siempre ganaba.
Pies, constantemente mojados, eran una zona crítica. Las botas escaseaban y muchas veces los marineros usaban sandalias rudimentarias o simplemente envolvían sus pies en trapos, formando verdaderos sacos térmicos improvisados. Estos zapatos se congelaban durante la noche y había que golpearlos contra el mástil para poder caminar. Las manos, por otro lado, se cubrían con cualquier tela que pudiera encontrarse. Pedazos de vela, trozos de saco, incluso partes de ropa vieja. No era raro ver dedos envueltos como si fueran heridas. Lo eran, de hecho. Sabían que una gran parte del calor corporal se escapaba por la cabeza. Por eso, se cubrían con gorros de lana, sombreros de cuero o envolvían sus cráneos con cualquier tela disponible. Muchos parecían momias improvisadas, con solo los ojos asomando entre capas de tela congelada. Pero incluso con todas esas precauciones, el frío muchas veces ganaba. Entraba por la nariz, se metía en los pulmones, y desde ahí atacaba desde dentro. Respirar podía doler. Tener fuego a bordo era casi un crimen. En una estructura de madera, una chispa podía significar el fin del viaje, y de todos a bordo. Por eso, el fuego era estrictamente controlado, limitado a la cocina, cuando existía. Se utilizaban fogareiros, pequeñas estructuras hechas de piedra, cerámica o arena, donde se encendía un brasero modesto. Pero durante tormentas, noches oscuras o viento fuerte, hasta ese fuego era prohibido. Los marineros debían enfrentar el frío sin más compañía que sus propios cuerpos. Si esta historia te está pareciendo increíble, suscríbete y compártela con alguien que ama la historia tanto como tú. Así, más personas podrán descubrir los secretos congelados de nuestro pasado. Dormir en grupo no era solo una forma de consuelo. Era una estrategia de supervivencia. Los cuerpos pegados generaban calor, y al mantenerse encogidos, protegían el centro vital del frío que atacaba por las extremidades. Era común ver marineros acostados como sardinas, bajo lonas sucias o entre barriles vacíos. El calor humano se convertía en una de las últimas fuentes de vida, en un escenario donde todo lo demás era hielo e indiferencia. Cuantas más capas de ropa, mejor. Ese era el mantra en cubierta. Cada trapo, cada pedazo de tela, era un tesoro. Algunos marineros usaban tantas capas que apenas podían moverse, pareciendo momias marinas. Cuando encontraban algo seco, lo colgaban al sol o al viento, esperando que la naturaleza les diera una tregua. Un trozo de tela seco valía tanto como una comida caliente. El alcohol estaba presente en casi todos los barcos, visto como un remedio rápido contra el frío. Vinos baratos, ron, aguardiente. Los marineros bebían para calentar la sangre. Y sí, al principio se sentía calor, pero era una trampa. El alcohol dilataba los vasos sanguíneos, llevando el calor hacia la piel y haciendo que el cuerpo lo perdiera más rápido. Muchos bebieron demasiado y no despertaron al día siguiente. El falso calor fue su condena. Las comidas calientes eran un lujo. La alimentación a bordo era básica, repetitiva y, en la mayoría de los casos, fría. Galletas duras como piedras, carne salada y agua turbia eran la norma. Solo cuando el mar estaba en calma y el fogón disponible, se preparaban sopas o papillas. En esos momentos, el sabor importaba poco. Lo importante era sentir algo caliente en el estómago. Comer era resistir, no disfrutar. A pesar de todo, la creatividad se abría paso. Algunos marineros servían agua con vinagre o vino para beberla, a pequeños sorbos durante la noche. Otros guardaban porciones calientes entre sus ropas para conservar el calor durante el día. También masticaban jengibre o clavo, si había, para estimular la circulación. Y claro, no faltaban las supersticiones. Algunos dormían con una cuchara de hierro en la mano para atraer el calor del barco. Otros creían que caminar 3 pasos hacia atrás después de beber caldo alejaba al frío de la muerte. Las enfermedades eran tan comunes como las velas del barco. El frío constante debilitaba el cuerpo y abría la puerta a toda clase de males. La neumonía era la principal asesina silenciosa. También aparecía la gangrena en dedos, orejas y pies, cuando la sangre dejaba de circular. Pero lo más temido era el llamado fiebrón naval. Una mezcla de fiebre, dolores en los huesos y delirios que nadie sabía explicar. Algunos creían que era una maldición traída por el viento. Otros, un castigo por alejarse demasiado de la tierra. Morir congelado era un acto silencioso. Empezaba con temblores. Luego venía la confusión. Los ojos perdían enfoque, los dedos se endurecían, y el cuerpo se apagaba sin despertar. No hacía falta una nevada. Bastaba la ropa mojada, el viento insistente y el cansancio acumulado. Relatos antiguos describen marineros encontrados al amanecer acurrucados entre barriles,
con la barba congelada y la piel pegada a la cubierta. Nadie lloraba. El viaje debía continuar. La muerte en alta mar no tenía ceremonia. No había ataúdes, ni velas, ni palabras. El cuerpo era envuelto en un trapo y arrojado al mar. El siguiente puerto traerían nuevos reclutas. Así se reemplazaban los que el frío se llevaba. Para muchos capitanes, el invierno era una prueba natural, y los que no resistían simplemente eran descartados. Cruel, pero real. Mantenerse alimentado ya era difícil. Hacerlo en el frío casi imposible. El cuerpo necesitaba calorías para combatir el clima, pero las comidas eran mínimas y muchas veces frías. Cuando había ingredientes y condiciones, se preparaban sopas o papillas. Pero cuando no, los marineros sobrevivían con lo que encontraban: pan duro, carne salada, granos secos. Algunos guardaban porciones calientes bajo la ropa, otros servían agua de mar, peligrosa pero usada. Comer caliente se volvía un milagro. Y los milagros no ocurrían todos los días. A pesar de todo, muchos sobrevivieron. Y fueron ellos quienes, con cuerpos adoloridos y rostros quemados por el viento, escribieron los primeros capítulos de la globalización. No eran nobles, ni famosos. Eran anónimos. Hombres que enfrentaron el mar con instinto, compañerismo y una resistencia que no se aprende, se vive. Con manos agrietadas y pies envueltos en trapos, cruzaron los océanos y cambiaron el mundo. Gracias por llegar hasta aquí. Si te emocionó este viaje, suscríbete y activa la campana. Aún hay muchas historias escondidas en la niebla del pasado.